Ella es coordinadora del programa de SIDA de la Ciudad de México y trabaja en la clínica especializada La Condesa. Es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre venir a mi facultad es un placer. Y además celebro esta discusión sobre salud y género, que creo que es un tema que en los diferentes ámbitos de la salud está cobrando una importancia muy fuerte, sobre todo por el comportamiento que tienen problemas de salud pública respecto de el género en general. Entonces, el objetivo de la presentación es, les voy a presentar algunas diferencias en primer término entre lo que tiene que ver con la epidemia de VIH en la Ciudad de México y algunos datos nacionales entre hombres y mujeres, y en la última parte algunos resultados sobre lo que tenemos en la clínica transgénero de la clínica Condesa. Entonces son básicamente los dos temas que me parece que eran como muy claros en la parte de género. Bueno, en México y en América Latina tenemos una epidemia de VIH que está concentrada, es decir, en la población general la prevalencia es una prevalencia baja, pero está concentrada, más adelante veremos que nivel de concentrada en algunas poblaciones que llamamos poblaciones clave. En general está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, y hay factores de riesgo y factores de vulnerabilidad para la epidemia. Anteriormente se manejaba mucho el tema de vulnerabilidad y todo era vulnerabilidad. Nosotros estamos, precisamente por las diferencias entre hombres y mujeres, hablando de factores de riesgo y factores de vulnerabilidad. Las características sociodemográficas entre hombres y mujeres son diametralmente diferentes, las poblaciones no se parecen. Esto de alguna manera quiere decir, por sintetizarlo de otra forma, que la epidemia heterosexual, que es en la que intervienen las mujeres, digamos, es una epidemia que no se parece para nada a la epidemia homosexual, en la que tenemos una epidemia que se transmite entre hombres, digamos. Les paso a la siguiente diapositiva para comentarles. Esta es una encuesta que se hizo en 2011 en la Clínica Condesa con 319 mujeres y 1,438 hombres. Como les digo que la epidemia está concentrada en hombres, ustedes pueden ver que en general las cifras que manejamos, que requerimos, las muestras que necesitamos para hacer estudios en la parte de hombres es mucho mayor que en mujeres. Pero esta es una encuesta con una N muy grande que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública, que nos muestra algunas de las diferencias entre hombres y mujeres. Y entonces aquí es donde yo les explicaba prácticamente, si ven ustedes, los promedios educativos están prácticamente al revés. La mayoría de los hombres tienen niveles educativos altos de bachillerato, licenciatura, posgrados. En el caso de las mujeres, la gran mayoría no tiene terminada la secundaria. El porcentaje de mujeres que hablan lengua indígena en la Ciudad de México, estamos hablando, es muy alta, o sea, está sobre representada la población que habla lengua indígena, que es el mejor marcador que contamos para hablar de la parte indígena. Tienen hijos y ven los niveles de ingresos, o sea, el nivel de ingresos de los hombres está por arriba de la media nacional y el de las mujeres está por abajo de lo más abajo. Entonces, esta circunstancia nos ha llevado a, digamos, hacer en el combate a la epidemia dos aseveraciones. Uno es prácticamente son dos epidemias diferentes, la de hombres y la de mujeres, y la característica cualitativa fundamental es que la epidemia de hombres está fundamentalmente pasada por un problema de factores de riesgo, y en el caso de las mujeres es fundamentalmente en factores de vulnerabilidad. En la mayoría de los casos de mujeres, en el 90%, el promedio de parejas es 3 o menos. No hay percepción de riesgo y en muchas ocasiones se enteran de que tienen la infección porque se diagnostica un hijo, porque el marido está en el hospital, pero no tienen percepción de riesgo. Otra consideración muy importante es que la epidemia en hombres, la mayor parte es una epidemia
que se comporta en comunidades, entre poblaciones en general de hombres que tienen sexo con hombres. En el caso de las mujeres no, porque la característica común que tienen es tener una pareja estable con VIH, y entonces no es comunitaria, y entonces las formas de respuesta y los diagnósticos son muchísimo más difíciles. Un elemento más es que esta gráfica es a nivel nacional la razón hombre-mujer. Entonces, si ven ustedes, los estados en donde la epidemia está hiperconcentrada en hombres son fundamentalmente el Distrito Federal, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, Jalisco y Nuevo León. Y los estados en donde se acerca más la razón, es decir, hay más mujeres, en donde se incrementa, o sea, el número de mujeres es más cercano a los hombres, es Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Esto se corresponde un poco con las cifras en la ciudad en términos de cuáles son las características de las mujeres. Entonces, insisto, la epidemia de mujeres es una epidemia que en mujeres con mayor marginación, con mayor pobreza, con menor grado de estudio, es en donde se concentra, y por lo tanto se concentra en los estados más pobres del país. Otra característica que también lo vamos a ver un poquito más adelante, yo aquí les pongo simplemente una tablita con las características de los pacientes en atención hasta diciembre de 2014, y lo único que quería que vieran aquí es que la razón de hombre-mujer se acerca, es 1 a 1 en menores de 15 años. En personas, o sea, entre la población adolescente y más joven, la razón es más cercana. Ahorita voy a tratar de dar algunas respuestas de por qué ocurre esto, pero conforme va aumentando la edad, la razón se va separando, pero en los adolescentes la razón es mucho más cercana, es decir, tenemos una epidemia evidentemente ahí nueva en mujeres adolescentes, que hace que la razón, que es tan lejana, es 12 a 1 en el DF, pueda ser 1 a 1 en menores de 15 años y 6.7 entre 15 y 24. Estas son, intentamos ser un poquito autocríticos. La Clínica Condesa ha sido, o sea, muy reconocida por el tema del incremento en el diagnóstico en los últimos años, pero aquí la separamos entre hombres y mujeres. Y ustedes se pueden dar cuenta que sí hemos incrementado mucho la eficiencia, pero no en mujeres. La eficiencia está incrementada en hombres. ¿A qué se debe? A que lo que tiene el espacio de la Condesa es un espacio comunitario al que acuden fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres de forma comunitaria y mujeres transgénero. Pero insisto en que el caso de las mujeres, como no tienen esta asociación comunitaria, no se puede ir a buscarlas con estrategias comunitarias, son estrategias individuales. Entonces, esto hace que sea muchísimo más difícil diagnosticar mujeres a tiempo que diagnosticar hombres. En la atención, o sea, tenemos una circunstancia similar, ¿no? Tenemos un incremento mucho mayor. En los últimos años hemos ampliado muchísimo la cobertura para hombres, pero no igual para mujeres. Insisto, porque la estrategia comunitaria, que es la que nos ha funcionado muy bien en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero, en mujeres no es efectiva. Voy a algunos grupos específicos de mujeres. Entonces, el primero que les presento es mujeres en reclusión. Entonces, a forma de introducción, las personas que están internas en centros penitenciarios son personas que perdieron la libertad por alguna razón, pero no la salud, no el derecho a la salud. Y hay un principio que para trabajar en poblaciones que están en situación de cárcel es muy importante, que es que el derecho que tienen, hay el principio de equivalencia, tienen derecho a recibir la misma atención médica con los mismos estándares que si estuvieran en libertad. Luego, bueno, no voy a tocar los elementos fundamentales de la importancia de la atención de personas en cárceles, pero les voy a dar algunos datos. Que es algunas poblaciones de VIH en poblaciones penitenciarias en el mundo, y pueden ver que hay dos tipos de epidemias. En general, la prevalencia en cárceles es mayor que en la población en libertad en el mundo, y hay casos, como pueden ver el de Vietnam o el de España, en donde la prevalencia en población general es muy bajita, por abajo del 1%, y en cárceles es 28%, 14%. En general esto está dado
por el uso de drogas inyectables, ¿no? Y que en las cárceles se concentran esas personas que utilizan drogas inyectables y que es una forma muy eficiente de transmisión de VIH. Y en el caso de Estados Unidos o de México, ven que la prevalencia es el doble, pero no tan alta, no es exponencial, y nuestra situación es más o menos como la de Estados Unidos. El estudio de prevalencia se hizo en la Ciudad de México y tenemos una prevalencia del 1% contra una del 0.2, 0.3 en población general. Sí es más alta, pero no es exponencial, y efectivamente encontramos poco uso de drogas inyectables en las cárceles de la Ciudad de México. Entonces, esto lo que pueden ver ustedes es a nivel mundial, y aquí tienen varias ciudades para ejemplificar. En la barrita azul están la prevalencia en mujeres y en la rosa en hombres. En general en el mundo, en las cárceles, aunque la proporción de mujeres sea menor, la que está en la cárcel, la prevalencia es más alta en cárceles. Y volvemos al tema de que la epidemia de VIH en mujeres es fundamentalmente, está en condiciones de vulnerabilidad, y las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres en la cárcel en general son muy altas. Este es nada más el comercial del proyecto de diagnóstico de VIH y otras enfermedades en centros penitenciarios. El proyecto se llama Ponte a Prueba y trabaja desde el año 2009. Grados de escolaridad, y aquí les voy a dar los grados de escolaridad entre hombres y mujeres en la cárcel. Son muy parecidos, si los ven ustedes, pero les voy a dar un dato. Esas mujeres, esos datos de escolaridad se parecen mucho a las mujeres con VIH de la Condesa, y en cambio los hombres no se parecen en nada. O sea, esta es una población marginada en hombres, en mujeres también, pero estas son muy parecidas a niveles educativos a las que tenemos en la Clínica Condesa. Uso de sustancias, se las daba porque el tema de las sustancias y la vulnerabilidad en la población en general es muy importante, pero en mujeres tiene efectos muy importantes en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Y vean ustedes, es una encuesta con las mismas preguntas de la encuesta nacional de adicciones, y vean los niveles de respuesta que tenemos, y pues muy preocupante lo cercano que está el consumo de marihuana con el consumo de cocaína y crack, por ejemplo, incluso en mujeres es prácticamente igual. En pocas poblaciones pueden ustedes encontrar que se consume tanta cocaína como marihuana, o sea, como problemas de impacto con el tema de sustancias. Y estas son las prevalencias de infecciones de transmisión sexual en cárceles, en mujeres y en hombres. Como ven, en VIH la prevalencia es mayor en mujeres, aunque sean menos las internas. La barra azul es la prevalencia nacional y la barra verde es la prevalencia en los reclusorios de la Ciudad de México. Llama la atención en el caso de las mujeres dos prevalencias, que es VIH, que está muy por arriba de la nacional, y sífilis, ¿no? O sea, este punto yo lo quiero comentar muchísimo porque las cifras que encontramos en mujeres altamente marginadas de sífilis parecen del siglo antepasado, de verdad. O sea, es decir, tenemos un problema muy serio con la sífilis en el caso de estas poblaciones tan vulnerables de mujeres. Este es un proyecto de lo que las variables que ven es un proyecto de salud sexual y reproductiva para adolescentes de 19 años o menores, entre 14 y 19 años, internas en los centros que se llaman de adolescentes en conflicto con la ley, antes llamados tutelares. Entonces, vean las cifras, o sea, una prevalencia de 0.5%, que es más del doble de la que tienen las mujeres en el país, en menores de 19 años. Vean las lesiones por virus de papiloma humano y los antecedentes de violencia sexual. Entonces, o sea, justamente quería entrar con esta diapositiva a hablar de esto que veíamos, de cómo entre las adolescentes hay un incremento de la prevalencia que está apareciendo a partir de la vulnerabilidad que tiene que ver con la exclusión y muy con el consumo de sustancias. Aquí va,
el mismo grupo, pero fuera del tutelar, se parecen mucho también. Este proyecto de usuarias de drogas en la Ciudad de México está puesto en centros de rehabilitación para adicciones públicos, privados y patito en general. Y tenemos algunas encuestas, la gran mayoría son adolescentes, entre 19 y 25 años 21.3%, menores a 18 32%, menos de 9, vean cómo se parecen las condiciones socioeconómicas a las que tenemos en la clínica y a las que teníamos en la cárcel, ¿no? No cuentan con servicio médico el 50%, un ingreso mensual menor a 1,000 pesos el 32.8%, inicio de vida sexual antes de los 15 años, que es por debajo de la media nacional, el 45.9%, la han forzado a tener, son adolescentes la mayoría, la han forzado a tener relaciones sexuales 40.4% y en la mitad de los casos antes de los 10 años. O sea, estos grupos, esta exclusión, este tema de las adicciones, ha estado embarazada 55.6%, consumió drogas en el embarazo 52.7%. Entonces, esta circunstancia de las drogas, yo lo quiero comentar porque yo sé que es un tema al que la universidad le ha puesto mucho interés, que es el tema de violencia doméstica, violencia de género y adicciones. Porque en estas consumas, aquí está lo que consumen. Y vean inhalantes. Y ya no es, ustedes lo saben también, este fenómeno que teníamos antes de inhalantes en personas de muy bajo nivel social. Son niñas y adolescentes excluidas por violencia doméstica de la clase media, de una clase media con capacidad de consumo que invierte poco en educación, con unos niveles muy altos de violencia de género y consumo de solventes en las niñas y unos problemas de embarazo, VIH, sífilis y virus de papiloma humano que parecen trabajadoras sexuales del siglo pasado sin atención médica en zonas petroleras. Lo voy a pasar un poquito más rápido, pero es un proyecto que es una estrategia integral de salud en mujeres adolescentes usuarias de drogas. Y vean otra vez en los casos las edades, 13 años o menos es el mayor número de casos que tuvimos, ¿no? El consumo, otra vez, lo más importante es el crack y la piedra. La sustancia de mayor impacto en el caso de las mujeres adolescentes es inhalables, no es igual en los hombres, ¿no? Y les quiero decir que en este proyecto, hago un paréntesis, no fuimos buscando mujeres, o sea, hombres y mujeres, pero las prevalencias de VIH, de sífilis y de VPH estaban en mujeres, no en hombres, a diferencia de la epidemia a la que habíamos estado acostumbrados a atender. Por eso es que empezamos a sacar estas cifras de mujeres. Recientemente no lo traigo porque es un hallazgo, todavía no es un estudio de prevalencia, pero encontramos en una visita de campo en personas en situación de calle una prevalencia de 8%, que es quizá la prevalencia más alta que se haya encontrado en mujeres en el país, en personas en situación de calle en el centro histórico. Y tienen estas características, edades muy jóvenes, consumidoras de inhalantes. No hay registrado otra prevalencia en mujeres de 8%. Todavía no es un estudio de prevalencia, es un hallazgo, estamos yendo a buscarlas ahora. Y con embarazos, hijos, a los 14, 15, 16, o sea, es decir, un problema muy serio de salud pública, de salud sexual y reproductiva en población adolescente, insisto, población adolescente de clase media. Bueno, este es el resto de la información de este proyecto que hicimos con una asociación civil que se llama La Perla Mexicana, que ha abierto ahora un albergue para mujeres jóvenes con adicciones y VIH o embarazo, básicamente. Estos son los resultados. Insisto en la vulnerabilidad, es muy depresiva la presentación en general, todo nos lleva a lo mismo, del programa de salud mental en mujeres, ¿no? Entonces, algunos de los datos, de las que llegan al servicio de salud mental, tenemos en este caso una N de 566 mujeres evaluadas por salud mental.
y el 68.2 refiere violencia psicológica, sexual el 17.8. Estas son ya pacientes de la Condesa, mujeres con VIH. Hay un programa que se los presento, el de violencia sexual, porque si yo les enseño todo esto, nosotros a finales de 2008 iniciamos un proyecto de atención médica a personas víctimas de violencia sexual. La mayor parte son mujeres de las gentes que acuden a este servicio, y es un proyecto en donde hacemos las intervenciones post-exposición para prevenir VIH, infecciones de transmisión sexual, pero se ha convertido en un proyecto muy importante de la clínica porque resulta que haber tenido violencia sexual es un tema que cruza el tema de VIH, infecciones de transmisión sexual. Entonces se convierten en una población clave de atención, y el mecanismo más efectivo para conseguir detener la epidemia es incluir a que accedan a los servicios las personas que pertenecen a las poblaciones clave, a las poblaciones con más riesgo de infección, y las mujeres víctimas de violencia sexual son unas de las poblaciones de mujeres con alto riesgo de infección. Aquí les presento las prevalencias por grupos. Les decía que la epidemia está concentrada. Entonces, nosotros tenemos una prevalencia en el país de aproximadamente 0.2%. Mujeres transgénero, la prevalencia es de entre el 32%, y las que les voy a presentar más adelante de la clínica trans es de 40%. Estas son prevalencias de personas atendidas en la clínica. El único que es estudio de prevalencia es el de cárceles, el de hombres y mujeres privados de su libertad. Hombres trabajadores sexuales, 37% de prevalencia. Hombres que tienen sexo con hombres, 19% son positivos. Mujeres parejas de hombres positivos, 3% frente a la última en México, en mujeres, que es 0.07 y 0.23. O sea, es muchísimo más alta en la Condesa, y la característica es que son parejas de hombres positivos. En personas privadas de su libertad, y en mujeres embarazadas, que la prevalencia es 0.07, nosotros encontramos el año pasado una prevalencia de 0.22, y la característica fue que se incorporaron al diagnóstico las clínicas del metro, estas que se abrieron en la ciudad. Las clínicas del metro tienen una característica, que es que incrementaron el acceso al diagnóstico de poblaciones que no tenían acceso, que no iban a los centros de salud, que no tienen todos los papeles o no los pueden juntar para cubrir los expedientes de Seguro Popular, etcétera, etcétera, y que es, digamos, la población que acude a las farmacias a atenderse. Y resulta que ahí es donde encontramos un mayor número de mujeres embarazadas positivas, y pudimos hacer la intervención. Otra vez estamos hablando de los temas de vulnerabilidad. En estos espacios no encontramos hombres con VIH, ¿no? Porque los hombres tienen otra característica social, lo que encontramos son mujeres. A manera de conclusión, en la parte de mujeres, el incremento de la cobertura de las pruebas de VIH en los servicios de salud es una estrategia efectiva para identificar casos de VIH en poblaciones con prevalencias bajas. ¿A qué me refiero? Si yo les digo que es comunitaria, si uno va a buscar a las poblaciones de prevalencia alta en VIH, mujeres transgénero o hombres gays, por ejemplo, es comunitaria la estrategia. Pero para encontrar a las mujeres lo que necesitamos es que todas tengan acceso a los servicios. Entonces, ahí lo que necesitamos es universalizar la prueba de VIH en los servicios, que es una cosa que sigue sin funcionar del todo, y ir más allá de eso, que es buscar a las mujeres con programas como los que están haciendo con la clínica del metro o el médico en tu casa, que encuentra mujeres que no tienen acceso a los servicios, y es donde están las prevalencias más altas. Focalizar en mujeres, esa ha sido una gran pregunta de la epidemia de VIH. La respuesta que nosotros tenemos a eso es que es una población de mujeres con prevalencia de más de 1%, o sea, es una población que hay que focalizar, como es el caso de usuarias de drogas, especialmente de inhalables, como es el caso de parejas de hombres positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día sabemos que cuando a una persona que diagnosticamos con VIH se incorpora a tratamiento y está en lo que llamamos control virológico, esta persona no infecta.
Entonces, una estrategia muy importante también es que las parejas de las mujeres, las parejas positivas de mujeres negativas tengan el acceso al tratamiento y el monitoreo tal que se mantengan indetectables como un mecanismo de protección a las mujeres, evidentemente sin quitar el dedo del tema del condón, pero asumiendo que las mujeres tienen poca capacidad de negociación de condón, especialmente con sus maridos. El embarazo en adolescentes, la violencia de género y los problemas cognitivos y de salud mental son condiciones que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual. Reducir la incidencia de embarazo adolescente es una medida de salud que puede modificar estructuralmente el contexto de riesgo. Como les mencionaba, prácticamente en las mujeres que viven con VIH, en las mujeres en la cárcel, en las mujeres usuarias de drogas, el tema de haber sido madres adolescentes es un elemento que está presente en la mayoría, en la mayoría. Me voy rápidamente a la parte de la clínica trans. Es una presentación muy cortita que se hizo hace muy poquito en la Conferencia Internacional de SIDA mundial en este año. Y bueno, se las paso con mucha rapidez. Esta clínica empezó en 2009, la verdad es que fue evolucionando, al principio no era un servicio muy bien estandarizado, actualmente, como van a ver, está muchísimo mejor estandarizado, hay un protocolo de atención, pero evolucionamos en un servicio público que no existía y con condiciones en la población transgénero, aquí les pongo algunas, pero sí les puedo decir que una característica que ha tenido la evolución de la clínica transgénero es que estábamos con personas que habían sido rechazadas de absolutamente todos lados, incluido para subirse a un camión. Y entonces son personas que no saben usar un servicio, ¿no? Porque están tan acostumbradas a eso que tenías dos tipos, o sea, las que llegaban peleando y las que por darles un pase te agradecían como si les estuviera, o sea, como si estuvieras dándoles, o sea, no sé, $1,000,000 de pesos, ¿no? O sea, es decir, ambas cosas, pero el nivel de rechazo social implicó que el tema de tener un servicio de salud digno fuera un asunto que costara muchísimo que lo pudieran utilizar, ¿no? El programa hoy, o sea, no les voy a contar la evolución, si en algún momento alguien lo quiere visitar, la evolución no crean que así empezó, o sea, es decir, empezó como un servicio que pensaba dar terapia hormonal, que hacía estudios generales, hoy en día se hace el monitoreo con perfiles hormonales de forma periódica, el cuadro básico se ha mejorado y hoy tenemos un algoritmo y estamos ya a punto de publicar un manual que nos están pidiendo en la región en general, en Latinoamérica, que en donde ya han intervenido profesionales no solo de endocrino, sino de medicina interna, infectología y salud mental, muy importante, ¿no? Entonces, estos son los servicios que tenemos. Ahí les comento básicamente, hay una diferencia muy importante, creo que aparece en la presentación, ahorita se las muestro. Tenemos una evaluación completa con, insisto, historia clínica, estudios de laboratorio, estudios de radiología, para ver efectos probables de la terapia hormonal. Anteriormente, la mayoría de las mujeres transgénero, anteriormente llegaban fundamentalmente mujeres, ahora han llegado un muy buen grupo de hombres, eran personas que habían automedicado y habían tomado dosis hormonales de 400 o 500% más de lo recomendable, con todos los riesgos que esto implicaba, pues porque era automedicación. Actualmente, 2 de cada 3 pacientes que ingresan no se habían hecho ninguna intervención previa. Eso es un éxito del servicio y es un asunto que tiene una implicación en mejorar la salud de esa población hacia adelante. O sea, antes nos dedicamos a bajar dosis y a tratarlas de convencer de que más dosis no les iba a hacer más mujeres o más hombres. Es una circunstancia. Ahora sí estamos pudiendo trabajar con personas mucho más jóvenes, ¿no? Tiene consentimiento informado y tratamiento hormonal, básicamente. Y bueno, pues aquí les doy algunos de los datos, hombres trans. Estos son las cifras a febrero, teníamos 1,100 mujeres y 200 hombres.
registrados. Esto lo vuelve la clínica transgénero más grande del mundo. No quiere decir que demos todos los servicios, porque hay clínicas transgénero en otros países que, por ejemplo, fundamentalmente se dirigen a dar cirugías, sobre todo en Asia, ¿no? Parecidas a esta hay en Europa, fundamentalmente en Holanda, pero esta es la más grande que hay en el mundo, en cualquiera de los países. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de los hombres, son mujeres biológicas con identidad masculina, o sea, hombres transgénero, no tenemos ningún caso de VIH. En el caso de las mujeres, el 40% de las que tenemos en la clínica transgénero tiene VIH, pero tenemos buenas noticias, el 87% está indetectable y dentro del servicio. El gran reto de los programas de SIDA a nivel mundial hoy es que retener a las personas en los servicios y mantenerlas con supresión viral, mejora sus condiciones de salud y además evita infecciones. Es el único programa del mundo que la mayor retención que tiene y la mayor efectividad en la parte de VIH es en la población transgénero, es el de la Ciudad de México, y se debe a haber incorporado a las negativas al servicio. O sea, es decir, buscar personas positivas para incorporarlas a servicios no es una estrategia suficiente. Lo que necesitamos es incorporar a las poblaciones claves a los servicios que necesitan y a los servicios que demandan, ¿sí? Entonces, esta clínica transgénero, aparte de mejorar las condiciones de salud de la población, ha sido la estrategia más eficiente de la Ciudad de México para el control de la epidemia de VIH en una población. Entre conclusiones y retos les diría que el acceso a servicios específicos para la población transgénero ayuda a reducir complicaciones en salud, la atención profesional para apoyar la transición de género reduce la angustia, y ampliar la cobertura de este modelo es uno de nuestros retos fundamentales. Estamos abriendo una clínica con el mismo modelo de la Condesa, que, como les he comentado, tiene ya varias poblaciones negativas incorporadas a servicios, no solamente personas con VIH, pero que son los programas integrales con los que pretendemos pues reducir la prevalencia y la incidencia de VIH, la incidencia de VIH en la ciudad. Y vamos a abrir una clínica en Iztapalapa que tendrá una clínica transgénero con el mismo modelo de la clínica de la Condesa. Actualmente, una cita de primera vez en la clínica transgénero de la Condesa se va a abrir en noviembre, por eso ya les digo. Hoy, si va una persona transgénero va a pedir una cita de primera vez, se la dan para el año que entra. Es un servicio con una sobredemanda muy grande. Por eso es que la apertura de la de Iztapalapa en la tercera semana de noviembre es muy importante para nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para la doctora? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos mucho, doctora. Perdón. Tengo voz fuerte. La manera de referir a las personas transgénero a la clínica y la dirección, ya sabemos que va a ser una tercera semana de noviembre, pero la manera de canalizarlas con ustedes. La Condesa, justo por ser, o sea, miren, la verdad es que la Condesa tiene mucho éxito y mucha fama, y yo digo que ya un poco más fama de lo que es cierto, o sea, ya es más mito. Pero les voy a decir la clave del éxito de la clínica. La clave del éxito de la clínica es que el acceso es ahí. Si ustedes van a un centro de salud y dicen que quieren hacerse una prueba de diabetes, los van a mandar a que vayan al módulo de Seguro Popular, a que junten sus papeles, a que su credencial de lector coincida con el comprobante de domicilio incluido, ¿no? Y cuando vuelvan de eso les pueden hacer la prueba de diabetes, que es el problema de salud más grave del país. Esa es la diferencia de las clínicas del metro de las que les hablaba. O sea, es un lugar donde una persona puede ir y hacerse un diagnóstico con o sin Seguro Popular. Pagan un poco cuando no, pero se lo pueden hacer. En el centro de salud no se puede, ¿no?
Entonces, ese es el tema de acceso, esa discusión de acceso es muy importante. El éxito fundamental de la Clínica Condesa es que desde que empezamos este programa, que es a finales de 2008, principios de 2009, el acceso es ahí. Entonces, la manera de canalizar es cualquier persona transgénero que va y pide una cita en la Clínica Condesa. Bueno, la Clínica Condesa es hasta dentro de un año, pero en cuanto se abra la de Iztapalapa va a ser al día siguiente, porque además es un espacio más grande. Entonces, y la Clínica de Iztapalapa va a estar en la unidad Vicente Guerrero, se enterarán seguramente de la inauguración, y la Clínica Condesa está en Benjamín Gil, número 24, Colonia Condesa. Yo tengo una pregunta. Gracias. ¿Cuáles son las clínicas del metro? Las clínicas del metro es una estrategia que hizo el gobierno de la ciudad de diagnóstico, que hay en 10 estaciones, en las 10 más transitadas, creo que las 10 más transitadas menos Pino Suárez. La más grande está en la estación San Lázaro, y es una clínica donde hay servicios de diagnóstico, no hay atención médica. De ahí, si tienes derecho al Seguro Popular y te afilias al Seguro Popular, es gratuito todo el esquema de diagnóstico, y hay diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial, cáncer de próstata, cáncer cervicouterino, VIH, etcétera, etcétera. Y si sales positivo, te canalizan a un centro de salud. O sea, si alguien se va a hacer una prueba de diabetes y para hacerse la prueba tiene que hacer todo el trámite, entonces la posibilidad de que pierdas a esa persona para un diagnóstico temprano es muy alta. En cambio, si primero te haces el diagnóstico y estás positivo, ya el incentivo para abrir el expediente es otro. No te lo puedes evitar, pero ya lo haces. Entonces, estas clínicas del metro es una estrategia que hizo el gobierno de la ciudad y resultó ser la estrategia que rompe esta lógica del Seguro Popular de impedir el acceso. O sea, es decir, el Seguro Popular nos incrementó el final. Esta clínica, este proyecto de VIH no sería posible sin financiamiento del Seguro Popular, pero te redujo el acceso. Entonces, las clínicas del metro lo que han hecho es, y el programa del médico en tu casa, que está ahora muy famoso, que son los médicos que van a las casas, lo que hacen es que las personas accedan al diagnóstico. O sea, el Seguro Popular dificulta, y si vieras cómo va la auditoría a decirnos que por qué le hicimos una no sé qué a un paciente que no tenía, que la credencial del lector no coincidía con el comprobante de domicilio, y si es migrante, y si es preso, porque para entrar a la cárcel no te piden credencial de lector, ¿no? O sea, es decir, entonces resulta que atender poblaciones vulnerables se ha vuelto o sea, rompes todos los reglamentos administrativos, pero si no los atiendes, yo lo que digo es que no cumples con la ley, porque la ley dice que tienen derecho a la salud y te obliga a atenderlos. Entonces, este proyecto, ya me estoy extendiendo en el tema de acceso, que es mi obsesión últimamente, pero este proyecto de clínicas del metro, lo que ha hecho, o sea, si tú tienes IMSS y vas a esa clínica, te cobran algo, pero te hacen el examen. Si vas al IMSS, puede ser que en 6 meses te den una cita para hacerte la primera prueba, ¿no? Te mandan a la unidad de medicina familiar, etcétera, etcétera. Y en el caso de los estudiantes pierden la vigencia de derechos en verano. No sé si ya lo sabían, pero tienen seguro médico en el IMSS, pero en vacaciones no. Si tienen diabetes y necesitan continuidad de tratamiento, hay 2 meses que no tienen. Si tienen VIH y necesitan tratamiento, hay 2 meses que no tienen vigencia de derechos. Yo me felicito por haber venido a escuchar a Andrea. Y hay un tema que en la Clínica Condesa se podría investigar, que es un poco extraño, que es el efecto psicoactivo de las hormonas, porque no de datos oficiales, sino de gente que conozco, un buen que se inyecta, sea testosterona o sea estrógenos, que se pasan de las dosis porque tiene un efecto psicoactivo, o dejan de ponérsela en el tiempo porque también la carencia tiene un efecto psicoactivo, entonces andan en el sub y baja propositivamente, pero es algo como extraño, porque digo, la finalidad no es que sea una droga psicoactiva, pero sí tiene un efecto emocional y otras cosas que son interesantes de investigar. Yo creo que ahí tienen una mina de oro para hacer esa investigación. Ese es el comentario y gracias. Sí, yo le agradezco muchísimo. Efectivamente, el tema de las dosis hormonales es un tema, no crea que lo hemos investigado, no tenemos mucha capacidad interna de investigación, pero tenemos un convenio con la Facultad de Medicina de la UNAM y una unidad de investigación, con lo cual los investigadores de la UNAM, sobre todo de la Facultad de Medicina,
tenemos ya un convenio establecido y un espacio, o sea, la Clínica Condesa tiene una unidad de investigación de la UNAM y están todos invitados. Y lo único que yo le podría comentar de eso, yo no soy endocrinóloga, sí tengo experiencia en el tema de los cambios emocionales y las hormonas porque soy mujer y lo reconozco, ¿no? Si es, incluso le diría, y sí le puedo decir los problemas que teníamos, sobre todo al principio del servicio, cuando llegaban estas mujeres transgénero con dosis hormonales altísimas y los problemas o sea, yo diría emocionales sobre todo respecto de las dosis hormonales eran muy importantes. Y se notaba muchísimo cuando se les ponían dosis terapéuticas, ¿no? Pero efectivamente el espacio está y la verdad es que hemos visto otro tipo de cosas con las hormonas y otra cosa que ahora se está viendo mucho, le voy a dar un dato, por ejemplo, que no tiene que ver con la parte mental, pero hay un proyecto que se hizo a nivel mundial que es lo que se llama tratamiento preexposición para prevenir VIH, que es dos antirretrovirales en personas negativas de alto riesgo que dan una protección hasta el 100% para una infección por VIH. En hombres se requieren 4 pastillas a la semana y la efectividad es del 100%, en mujeres se requieren 7 en la semana y parece que la característica es el tema hormonal. Están en eso y nos han pedido también que se haga en la clínica transgénero el estudio de PrEP para ver el tema farmacodinámico entre hormonas y antirretrovirales en mujeres transgénero. O sea, efectivamente el tema hormonal es un tema, siempre ha sido un tema. También, de hecho, el uso de la testosterona es también un buen tema de estudio, porque, bueno, tiene también un daño en las suprarrenales y el uso de los estrógenos con el cáncer, ¿no? Entonces sí sería un tema bastante interesantes todos, de combinarlos, ¿no? Tanto lo emocional como los efectos colaterales de los propios de los fármacos hacia los pacientes, ¿no? Entonces, si las dosis están siendo adecuadas, pues sería lo menos probable es que ellos tengan esos efectos colaterales. Será un trabajo muy bonito también. Ese sí lo hacemos, ese sí por obligación, o sea, es decir, por eso es el consentimiento informado en primer lugar y en segundo es por eso son dosis terapéuticas y por eso son contraindicaciones, por eso hay contraindicaciones para el tratamiento hormonal que de pronto uno, o sea, ha ido el protocolo avanzando a tal punto que no se imaginan el nivel de puntos que pueden contraindicar un tratamiento hormonal. Entonces, esta parte sí es parte del estudio que se hace en cada paciente, es el perfil hormonal permanente y los exámenes que veían al lado, o sea, temas de cánceres, etcétera. Lo que más vimos al principio con personas con dosis altísimas de hormonas fueron cáncer de hipófisis, ¿no? Nos odiaba cancerología con nuestras pacientes que les enviábamos, pero eran y neuro, fueron a onco y a neuro, pero eso fue lo que más vimos, ¿no? Por dosis hormonales muy altas. Y yo les diría que conociendo a la población de cerca, uno de los elementos más importantes de por qué hacer este proyecto es la razón más común de muerte en personas transgénero en el mundo es suicidio, ¿no? O sea, y acabo de hablar de todo el tema de rechazo y demás. Pero las complicaciones por sobredosis hormonales y por prácticas iatrogénicas de transformación sexogenérica en general son altísimas, altísimas. Entonces, encontrar dosis terapéuticas y protocolos que mejoren, protejan sus condiciones de salud es muy útil. Y la última es que la verdad es que la tendencia en los pocos profesionales, incluidos los de la Condesa, es que en la transformación sexogenérica sea lo más leve posible, es decir, lo ideal sería que vivieran el género sin hormonas y sin cirugías, ¿no? Eso sería lo ideal, ese es lo ideal. Entonces, por eso entra toda la parte de salud mental al principio, por eso entra todo el tema de cuál ha sido su experiencia de vida en el género que definen, previa, etcétera, pero sin duda la ideal sería esa. No existiendo la ideal y teniendo los problemas y los daños a la salud que tenemos, lo que necesitamos es tener los mejores protocolos posibles para esa población. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Andrea. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias.